Muy bien, ¿cómo están, iglesia? Qué alegría verlos. Bienvenidos a nuestras sedes, a Church Online, a Liquid en español. Soy el pastorcito Timoteo. Bienvenidos a la serie. ¿Cuál es la diferencia? Jesús y las religiones del mundo. Llevamos semanas comparando el cristianismo con Islam, religiones orientales, hinduismo, budismo y el judaísmo la semana pasada. Y hoy estamos explorando la religión estadounidense conocida como el mormonismo, o conocida oficialmente como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ahora, ¿cuántos han escuchado antes la palabra mormón? Probablemente se les vienen imágenes a la cabeza. Quizás pienses en el estado de Utah, o tal vez en jóvenes misioneros con camisas blancas tocando a tu puerta. Quizás piensen, los más tradicionales, en el coro del tabernáculo mormón. A mi mamá le gustaba. O en Donnie y Marie Osmond, o el pastor Kyler. No lo sabes. O incluso el musical de Broadway, El Libro de Mormón, que por cierto es terrible. Fue el único espectáculo de Broadway del que Colleen y yo nos salimos. Era tan vulgar. Es interesante porque el mormonismo vive un gran momento en la cultura pop estadounidense en la actualidad. Es casi imposible navegar redes, hacer streaming o hacer fila en el supermercado sin toparte con ello. Por ejemplo, Hulu tiene las vidas secretas de esposas mormonas. Si alguna vez la has visto, no lo hagas. Es un éxito total para estas influencers de Utah, creadoras de Mom Talk en TikTok. Se volvió un fenómeno de telerrealidad y ahora millones en Instagram siguen a Hannah Nealman. Ella es la influencer detrás de Ballerina Farms. Ella y su esposo, Daniel, crían a 8 hijos en su granja mormona. Han convertido la autosuficiencia y el pan de masa madre en un imperio familiar. Como esta mamá de 8 hijos, ella es ahora un punto clave en el debate sobre la fe, la familia y el movimiento de esposa tradicional. Luego están mormones famosos como Mitt Romney en la política, Andy Reid, el entrenador de los Chiefs, o Brandon Flowers, el vocalista de The Killers. ¿Y alguien aquí la conoce? Es la novelista Stephanie Meyer quien escribió la serie Twilight, ¿de acuerdo? ¿Cuál es mi punto? El mormonismo ya no se esconde en las montañas de Utah, amigos. Ahora está en Hulu, TikTok, Instagram, Spotify, YouTube. Y esto plantea una pregunta relevante para los cristianos. Cuando un movimiento religioso parece tan sano, tan centrado en la familia, tan serio moralmente, ¿cómo podemos discernir con amor, pero con verdad, si esto es cristianismo bíblico o una falsificación o incluso una secta? Bueno, hoy vamos a descubrirlo. Así que en todos nuestros campus, ¿pueden ponerse de pie conmigo para leer la palabra de Dios? Por favor, pónganse de pie si pueden. La escritura de hoy proviene de la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11. Ahora, el apóstol Pablo está escribiendo aquí a los primeros cristianos en la ciudad de Corinto. Escuchen lo que les dice, ¿de acuerdo? Aquí vamos. Porque siento celo por ustedes con el celo mismo de Dios. Los comprometí como una novia pura a un solo esposo, Cristo. Pero temo que de alguna manera su devoción pura y sincera a Cristo sea, ¿qué dice? Sea corrompida. Así como Eva fue, ¿qué? Engañada por las astucias de la serpiente. Él dice, así ustedes aceptan de buena gana cualquier cosa que alguien les diga, incluso si predican, ¿qué? Y esto es clave, un Jesús diferente del que hemos predicado, o un tipo de espíritu diferente al que ustedes recibieron, o un tipo de evangelio diferente del que ustedes creen. Y esto es clave, mis amigos. Pablo dice que es posible que alguien predique un Jesús diferente, un espíritu diferente, un mensaje del evangelio distinto. Así que el peligro no es solo una religión que rechaza totalmente a Jesús. A veces, el mayor riesgo es una religión que parece igual. Usa el nombre de Jesús, pero redefine quién es Él. Y eso hace que el mormonismo sea tan confuso para tantos. El cristianismo bíblico y el mormonismo a menudo usamos el mismo vocabulario, pero tenemos un diccionario muy diferente. Entiende que si un mormón dice que cree en Jesús o que cree en el evangelio, su versión del evangelio es muy distinta a la tuya. No te confundas. Hoy vamos a aprender a notar la diferencia. ¿Puedes orar conmigo? Padre Dios, venimos ante ti en el nombre del verdadero Jesús, el Hijo eterno de Dios, nuestro Salvador y Señor resucitado. Danos humildad, protégenos del orgullo, la burla o confusión. Ayúdanos a decir la verdad con amor, Señor, comparando toda enseñanza con tu palabra y fijando la vista en Cristo. Oramos por nuestros amigos, vecinos y colegas mormones y quienes nos ven en línea. Solo te pedimos eso.
Que puedan encontrarse con el verdadero Jesús, no solo como un hombre en una religión, sino como el Hijo eterno de Dios, crucificado, resucitado y que vendrá otra vez. Espíritu Santo, guía este mensaje. Abre las mentes, suaviza los corazones, guárdanos del engaño. Guíanos a una mayor devoción a nuestro Rey que viene. Oramos en nombre de Jesús y todos dicen, adelante, tomen asiento. Les hago una pregunta que quizás los sorprenda. ¿Qué pasaría si te sentaras a almorzar con alguien que durante todo el almuerzo hablan sobre Jesús? Cuando llega la comida, oran en el nombre de Jesús y dicen, oh, justo estaba leyendo la Biblia, me encanta esto o aquello. Y llegas a la conclusión, parece que estamos en el mismo equipo. Y luego descubres que creen en un Jesús diferente. Es posible. Y por eso esta conversación importa. Verán, el mormonismo es distinto a otras religiones que hemos cubierto. Porque ustedes ya lo entienden. Hablando del Islam o el hinduismo, la gente comprende que es un sistema de fe distinto. Pero el mormonismo es más complejo para muchos porque los mormones también leen la Biblia y usan un lenguaje cristiano. Creen en el poder de la oración. Son muy pro familia, tienen una moral fuerte, un compromiso sólido con las misiones y una vida limpia. Miren, no alcohol, no tabaco, no café. Estas personas tienen una vida mucho más limpia que algunos de ustedes, ¿sí? Quiero reconocerlo. Honestamente, muchos mormones son de las personas más amables, sinceras, familiares y moralmente serias que existen. Permítanme decir esto de entrada. No buscamos atacar a los mormones, ni reírnos de los misioneros en bicicleta, ni burlarnos de tu vecino, compañero de trabajo o amigo. Los mormones son personas valiosas, hechas a imagen de Dios. Gente que Jesús ama y por la que murió, y a la que debemos amar. Amén. Pero permítame ser claro respecto a esto. Amar a las personas no significa pretender que todos los sistemas de creencias enseñan la misma verdad. Como dije, el mormonismo va a usar muchas de las mismas palabras que usan los cristianos, como Jesús, Dios, salvación, gracia, escritura, cielo, iglesia, evangelio. La pregunta es, ¿significan lo mismo? Porque puedes usar el mismo vocabulario, pero tener un diccionario muy diferente. Y ese es el corazón del mensaje de hoy. No estamos preguntando, ¿son amables las personas mormonas? Muchos lo son. La pregunta no es, Tim, ¿son sinceros los mormones? La mayoría sí lo son, pero puedes ser sincero y aún así estar sinceramente equivocado. La pregunta es, ¿enseña el mormonismo el mismo Jesús, el mismo evangelio revelado en la Biblia? Porque finalmente siempre volvemos a esa única pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Según el fundador estadounidense del mormonismo, José Smith, Jesús no es el Hijo eterno de Dios. ¿Lo sabías? Ellos creen que Jesús es solo un ser creado. De hecho, el mormonismo enseña que Jesús es el primogénito espiritual, hijo del Padre Celestial y la Madre Celestial. Ellos creen que Dios, el Padre, fue una vez un hombre como yo, que tuvo un cuerpo físico, tuvo relaciones sexuales con María y que así fue como nació Jesús. Como hijo espiritual, el mormonismo afirma que Jesús en realidad es diferente del Padre, que Él no es el Dios eterno del cristianismo, la Trinidad. Así que, entiende, el mormonismo no solo añade detalles a Jesús, lo redefine con detalles ausentes en la Biblia. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? Permítanme darles el contexto histórico. El mormonismo comenzó cerca de aquí, en el norte de Nueva York, a inicios del siglo XIX. De hecho, fue durante el segundo gran avivamiento. Fue una época de gran fervor y avivamiento religioso. En medio de eso estaba el joven José Smith. Nacido en 1805, como adolescente, José se sentía confundido por las denominaciones cristianas que veía en competencia a su alrededor. Había presbiterianos, bautistas, metodistas. Todos parecían predicar algo diferente. Así que en 1820, siendo joven, José Smith oró en el bosque preguntando a qué iglesia unirse. Y allí es donde él dice que recibió su primera visión celestial. A los 14 años, José Smith dice que Dios el Padre y Jesucristo se le aparecieron y le indicaron, no te unas a ninguna de esas iglesias. Todas están equivocadas. Cada una de ellas está corrompida. Ahora, ese momento llegó a conocerse como la primera visión. Si pudiera poner pausa aquí, esa afirmación es enorme. Porque José Smith no estaba solo diciendo, creo que voy a empezar otra iglesia o denominación. No. Él estaba afirmando que el cristianismo histórico había sido completamente corrompido y que Dios iba a restaurar la única iglesia verdadera a través de él. ¿De acuerdo?
3 años después, Smith afirmó que fue visitado por un ángel llamado Moroni, quien le habló sobre un conjunto especial de planchas de oro que estaban enterradas en una colina cercana. Y según Smith, esas planchas estaban escritas en un idioma antiguo que él llamó egipcio reformado, miles de años antes de Cristo. Y según él, contenían la historia de un pueblo antiguo conectado con los israelitas que migraron de Jerusalén a las Américas, Norteamérica, Centroamérica, siglos antes de Cristo. Según el Libro de Mormón, después de que Jesús resucitó de entre los muertos, no solo se apareció a sus discípulos en Israel, sino que vino a América para predicar a los indígenas, a la gente en América. ¿De acuerdo? Y Smith dijo que Dios le dio el poder para traducir estas planchas de oro, y esa traducción se convirtió en lo que ahora conocemos como el Libro de Mormón. Esto se publicó por primera vez en 1830. Notarás que en la portada dice, Otro Testamento de Jesucristo. Yo tengo una copia. Esta semana la revisé, solo leerla es fascinante. Y esto es clave porque desde el inicio, el mormonismo se presentó como restauración del verdadero cristianismo. No solo una iglesia nueva, sino un regreso a la original, que según Smith, se perdió. En abril de 1830, fundó oficialmente la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta fue una de las primeras cabañas en las que se reunían, y ese movimiento creció muy rápidamente. Atrajo a muchos seguidores que decían, este hombre es un profeta moderno. Y él introdujo todas estas nuevas escrituras, nuevas doctrinas y nuevas prácticas en el templo. El primer templo se construyó en 1836 y la persecución comenzó casi de inmediato. La persecución se centró principalmente en el tema de la poligamia, o tener múltiples esposas. Era inmoral para el cristianismo de entonces, y aún hoy lo es. Pero la poligamia no solo fue alentada por Smith, sino también practicada por los primeros mormones. De hecho, el propio Smith practicó lo que se llamaba matrimonio plural, y los historiadores dicen que tuvo más de 30 esposas, ¿de acuerdo? ¿Y tú creías que tienes problemas? La persecución hizo que los mormones huyeran. Tras ser expulsados de Nueva York, huyeron a Ohio, pero la persecución siguió hasta Missouri. Se mudaron a Illinois, y en 1844, José Smith y su hermano fueron encarcelados, y ahí una turba los atacó y los mató. José Smith tenía 38 años al morir. Tras su muerte, el liderazgo pasó a un joven, con esa barba impresionante. Su nombre es Brigham Young. Él dijo, vamos hacia el oeste donde no nos alcancen. Él guió a la joven iglesia hacia el oeste hasta Utah. Allí fundaron su nueva colonia en Salt Lake Valley. Así Utah se volvió el centro mormón en Estados Unidos. Por eso hoy, al pensar en el mormonismo, se piensa en Utah y en escuelas como BYU, Brigham Young University, la escuela insignia, y el famoso templo mormón en Salt Lake. Ahora, los templos desempeñan un papel clave en la adoración mormona. Un templo mormón no es igual que una iglesia o capilla regular donde se ofician los servicios semanales. Estos templos están reservados para ordenanzas sagradas especiales. Cosas como el matrimonio eterno, los convenios del templo, incluso bautismos en nombre de los muertos. En lo que respecta a la iglesia de los últimos días, está dirigida por apóstoles modernos que aún hablan en nombre de Dios. El líder de la iglesia es el presidente. Se le considera profeta principal y esperan que reciba nuevas revelaciones de Dios. Por ejemplo, un presidente anterior decidió que Utah debía votar para convertirse en un estado y semanas antes había decidido que la poligamia ya no debía practicarse. Y entonces la resolución fue aprobada. Así que hoy en día no practican la poligamia, aunque enseñan que se practicará por la eternidad en el cielo. Hoy en día hay más de 16 millones de mormones, aproximadamente. 6,5 millones viven en los Estados Unidos y más de 2 millones de ellos viven en Utah. Así que la razón por la que ves a tantos jóvenes misioneros mormones con sus camisas blancas, en bicicletas, yendo de puerta en puerta, esto es impresionante. Actualmente tienen 65,000 misioneros de tiempo completo que son completamente voluntarios. En la cultura mormona, se espera que los jóvenes que se gradúan de la secundaria sirvan durante 2 años como misioneros antes de ir a la universidad. Así que esa es la historia de fondo. En esencia, el mormonismo comenzó con una afirmación dramática, que la verdadera iglesia de Jesucristo se había perdido y Dios dijo, la voy a restaurar a través de José Smith. Y por eso esto importa tanto, porque si José Smith tenía razón, entonces el cristianismo histórico estuvo equivocado durante casi 1800 años.
Pero si José Smith estaba equivocado, el mormonismo no es el cristianismo restaurado. Es un evangelio diferente, construido sobre una autoridad diferente, que lleva a un Jesús radicalmente distinto, lo que nos lleva al primer gran punto de conflicto entre el mormonismo y el cristianismo bíblico, la autoridad. ¿Quién tiene la última palabra? ¿Cómo sabemos siquiera qué es verdad? Si quieres saber quién es Dios, quién es Jesús, qué es la salvación, qué significa el evangelio, ¿a dónde acudes? Obviamente, para los cristianos, nuestra autoridad final es la Biblia. No es un profeta en Utah. No es una revelación moderna. No es otro testamento ni algo que sientes en tu corazón. Es la Biblia, la palabra de Dios. Como Pablo le dijo a Timoteo, toda la escritura, ambos testamentos, ¿qué es? Inspirada por Dios. Es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. Por eso predico la Biblia, no las opiniones de Tim. Lo que importa es lo que Dios piensa. No es solo inspiración. La Biblia es autoritativa, enseña lo que es verdad y expone lo falso. Nos da el estándar con el que puedes juzgar toda enseñanza. En Internet cada profeta tiene su visión o lo que sea. Toda afirmación religiosa debe medirse con las Escrituras, ¿de acuerdo? Sé como los de Berea. Ahora bien, entiende que si estuvieras hablando con un mormón, ellos dirían que para ellos es igual. Ellos dirían, nosotros también creemos en la Biblia. ¿Y sabes qué? Es cierto en parte. La iglesia mormona enseña que la Biblia es la palabra de Dios, pero en la medida en que esté traducida correctamente. Pero además de la Biblia, ellos creen que la traducción correcta es el libro de Mormón, que es la palabra de Dios. Y no solo el libro de Mormón, también creen que Doctrina y Convenios es escritura sagrada, y tienen otro texto llamado la Perla de Gran Precio. Ellos dirían que eso también es escritura sagrada. Y por supuesto creen que Dios sigue revelando nueva verdad hoy en día a través de profetas y apóstoles modernos que lideran la iglesia mormona. Así que entiende, en la iglesia mormona la Biblia no es la autoridad final, es una autoridad entre otras autoridades. Y en la práctica, si la Biblia entra en conflicto con una revelación mormona posterior, adivina qué, la revelación mormona prevalece. ¿Ves? Mismo vocabulario, escritura, pero una definición diferente. Por eso Pablo advierte en Gálatas 1, es muy interesante. ¿Recuerdas cómo comenzó el Islam? Mahoma tuvo una visión en una cueva de un ángel. Esto es lo que escribe Pablo. Él dice, incluso si nosotros, o un ángel del cielo, les predicara un evangelio diferente del que les hemos predicado, que caiga bajo la maldición de Dios. Observa cómo comienza el mormonismo con un ángel llamado Moroni, presentando un nuevo libro, diciendo que hay un nuevo profeta, una iglesia restaurada, una nueva autoridad. Y Pablo dice, no. Si incluso un ángel del cielo predica otro evangelio, tienes que rechazarlo. No se trata de si José Smith tuvo o no una experiencia sobrenatural. Porque entiendan, amigos, los demonios pueden aparecer como ángeles de luz y entregar mensajes falsos. La pregunta ¿es el mismo evangelio que los apóstoles dieron? Y según las Escrituras, el mormonismo no lo es, ni de lejos. Esto no es una diferencia menor, amigos. Esto es fundamental, porque como te darás cuenta, si cambias tu autoridad, cambias tu teología. La teología mormona se desvía significativamente del cristianismo bíblico en varios aspectos. Primero, su visión de Dios y de la humanidad es muy diferente. En resumen, creen que tú podrías convertirte en un Dios de tu propio planeta. De hecho, mira esto, ellos creen que Dios el Padre fue un hombre físico como nosotros que progresó hasta convertirse en Dios y luego fue Dios de su propio planeta. ¿Adivina qué planeta? La Tierra. Por eso es el Dios de este mundo. Los humanos son hijos espirituales con el mismo potencial de exaltación. Eso significa que un día los mormones fieles pueden convertirse en dioses de su propio planeta si siguen las reglas y rituales mormones y perseveran hasta el final. Ahora, en el centro de esta creencia está el matrimonio. Por eso son tan pro matrimonio. Es interesante como si se casan en un templo mormón, los cónyuges pueden recibir su propio planeta y convertirse en sus deidades. Una de sus famosas citas teológicas es, como el hombre es, Dios fue, y como Dios es, el hombre puede llegar a ser. Entiendan, los mormones no son monoteístas como cristianos y judíos, que creen en un solo Dios. En realidad son politeístas. Creen que existen múltiples seres divinos y que los humanos pueden ser exaltados a la divinidad.
Es el mismo vocabulario, hablamos de Dios, ¿no? Pero definiciones distintas que cambian la relación con Dios. Esto impacta mucho cómo se vive la fe. Pero pregúntenle a Carrie Osborne. Ella creció en una familia mormona. Ella abrazó la doctrina mormona, seguía las reglas y rituales del templo, pero no halló paz hasta conocer al verdadero Jesús de la Biblia. Hoy escucharán un testimonio directo sobre cómo es crecer siendo mormón. Mi nombre es Carrie Osborne. Soy mormona de quinta generación y soy descendiente de Brigham Young. He crecido siendo miembro de esa iglesia durante toda mi vida y jamás conocí nada fuera de la iglesia. Crecí en Mesa, Arizona, y éramos 10 hermanos. Yo era la tercera mayor. Íbamos a la iglesia todos los domingos. Teníamos la noche de hogar familiar todos los lunes por la noche. Seguíamos los mandamientos de manera muy estricta. Nunca cuestioné nada. Mis padres eran la autoridad y hacíamos lo que ellos decían, sin cuestionar. Cuando era adolescente, nos mudamos a Utah, justo a las afueras de Salt Lake, para estar cerca de personas más rectas que realmente vivían el evangelio. Sentía que tenía que casarme con un mormón porque era todo lo que conocía. Todas las personas con las que me relacionaba eran mormonas, habían sido mormonas o planeaban reactivarse. Me mudé a Provo. Y cuando conocí a Anthony, él tenía una barba al estilo Brigham Young. Era un mormón muy estricto. Había servido una misión en San Diego. Era un seguidor de las reglas, el tipo de hombre con el que una chica mormona quería casarse porque sabías que iba a ser un buen esposo y padre mormón. Fuimos el día anterior para asistir a la investidura y fue realmente confuso. La ropa y las cosas que decías y hacías, todo parecía muy extraño. De hecho, en un momento pensé, por esto es que la gente dice que es una secta. Luego me di cuenta de que todos los que conozco estaban allí. Así que, si todas estas personas con las que crecí, que he conocido toda mi vida, mi familia, mis vecinos, todos han hecho esto y sé que son buenas personas, así que no podría ser algo malo, ¿no? Pero simplemente fue muy inquietante y no era lo que yo esperaba. Y todo el asunto simplemente me resultó muy extraño. Nos casamos en el templo de Salt Lake y probablemente había otras 70 personas casándose ese mismo día. Esperamos en la sala celestial y fue algo que ponía nervioso. Y pensé, ¿podemos terminar ya con esto? Fue una decepción, pero simplemente fue como, eso es todo. Se acabó, ya terminó. Así que no fue lo que yo esperaba. Nos fuimos de viaje por carretera y durante ese viaje, Anthony empezó a hablarme sobre el discurso de King Follett, que así como el hombre es ahora, Dios una vez fue, y como Dios es ahora, el hombre puede llegar a ser. Al principio pensé que estaba bromeando y luego me di cuenta de que hablaba en serio. ¿Él realmente cree que Dios solía ser un hombre y que nosotros vamos a ser dioses? Y yo no sabía que eso era el evangelio. Tuvimos muchas conversaciones como esa, cosas que José Smith había dicho en el pasado y de las que yo nunca había oído hablar antes, y al principio pensé, eso es una locura, pero si ellos lo dijeron, entonces tengo que creerlo. Intenté aprender lo que pude, pero mucha de la doctrina simplemente me superaba, o era tan extraña que realmente no quería saber muchas de esas cosas, porque simplemente me parecían demasiado descabelladas. Para ser exaltado, tendrías que aceptar el matrimonio celestial, y el matrimonio celestial es el matrimonio plural. En Doctrina y Convenios, esa es una de las leyes que le fue entregada al profeta José Smith. Y así, aunque actualmente no lo practicamos, es un principio eterno que algún día volverá a implementarse. Y eso es algo que tienes que aceptar si quieres llegar a ser un Dios. Nos asignaron como misioneros de estaca y yo trabajaba a tiempo completo y asistía a la escuela. Y cuando teníamos tiempo libre, salíamos a tocar puertas, visitando a todos los miembros menos activos, tratando de reactivarlos. La principal presión para mí era simplemente la rutina diaria. Sentía que debía proyectar que era perfecta y que crecía espiritualmente. Que sé las respuestas correctas, que tengo la casa limpia, que mis hijos están bien vestidos, que saben los artículos de fe y que somos una familia perfecta. La historia de Gary nos ayuda a sentir el peso de lo que hablamos.
La teología no es solo una doctrina en una página. Lo que crees acerca de Dios moldea cómo te relacionas con Él. Si Dios fue un hombre exaltado a la divinidad por su obediencia, quizás tú también logres ser exaltado algún día. Si la salvación depende de la dignidad, vivirás preguntándote, ¿hice lo suficiente? ¿Obedecí lo suficiente? ¿He guardado cada pacto? ¿He cumplido con todo? ¿He perseverado hasta el final? Y es que te subes a esa corredera religiosa, esforzándote más, o como en un pelotón religioso. Eso es agotador, porque en el fondo la persona sabe que no lo merece. He pecado. He fallado y he quebrantado los mandamientos de Dios. He fallado de maneras que otras personas conocen muy bien y de maneras que solo Dios conoce. La advertencia de Pablo a los corintios es clave. ¿Recuerdan? Dijo, ustedes aceptan alegremente cualquier cosa que les dicen, incluso si les predican ¿qué? Un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o un tipo de espíritu diferente al que ustedes recibieron, o un tipo de evangelio diferente al que ustedes creyeron. Y por eso tenemos que decir esto. Y tengo que decirlo con amor, pero quiero decirlo con claridad. El mormonismo enseña un evangelio diferente. En muchos sentidos es un cristianismo falso, que suena similar, se ve similar. Los mormones hablan de Jesús, honran a Jesús, incluso ponen a Jesús en el nombre de su iglesia, pero en el fondo es un Jesús distinto al de los apóstoles y es un evangelio falso. ¿En qué difiere la visión mormona? Primero, los mormones lo consideran un ser creado. En su teología, Jesús no existe eternamente como el Hijo de Dios, el segundo miembro de la Trinidad. Se le entiende como el primer hijo espiritual nacido del Padre y la Madre celestiales. No se le adora como Dios el Hijo, uno en esencia con el Padre y el Espíritu Santo. De hecho, los mormones rechazan la Trinidad. Jesús es visto como un ser diferente al Padre. También creen que Jesús tiene un hermano espiritual. ¿Su nombre? Lucifer. ¿Qué? Sí, es el Lucifer. Esto es totalmente diferente del Jesús revelado en la Biblia. La Biblia dice que Jesús no fue creado. Él es el creador. Colosenses 1 dice, todas las cosas fueron creadas por Jesús, a través de Jesús y para Jesús. Juan 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y por medio de él todas las cosas fueron hechas. Así que entiendan, Jesús no es como un hijo espiritual entre muchos. Él es el Dios eterno hecho carne. Amén. ¿Ven a lo que me refiero? Pablo lo dice. Palabras similares, pero un Jesús diferente y que trae otro evangelio. Esto es clave. Los mormones enseñan una forma distinta de salvación. Usan la palabra gracia, pero al definir cómo recibir la vida eterna, no es solo por gracia mediante la fe en Cristo solamente. Para los mormones, Jesús murió y su gracia asegura la resurrección física. Todos resucitarán físicamente, pero necesitas realizar buenas obras para alcanzar la exaltación en el reino celestial donde habita el Padre Dios. En la exaltación mormona debes cumplir bautismo, ordenanzas, guardar convenios, ser digno del templo, obediencia y perseverar hasta el fin. Más vale que no te desvíes. Pero, una vez más, la Biblia enseña que los pecadores no son salvos por lo que hacemos, sino por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Amén. Tú y yo somos salvos solo por gracia, solo por la fe, solo en Cristo. Amén. La salvación es un regalo gratuito pagado por la sangre de Jesucristo. No es nada más que la sangre de Jesús lo que te hace a ti y a mí dignos de estar delante de un Dios santo. ¿Y qué hay de las buenas obras? Las buenas obras importan, pero son fruto de la salvación, no la fuente. Gran diferencia. Mira, cuando la gracia finalmente penetra tu orgulloso corazón religioso, cuando te das cuenta de que un Dios perfecto, santo y todopoderoso del universo ha derramado su amor sobre un pecador como yo, eso lo cambia todo. Cambia tu corazón, tu motivación. Los cristianos obedecen a Dios por gratitud, por lo que Él hizo, no por culpa. El evangelio te hará libre. Mismas palabras, evangelio, gracia, salvación, pero con distinto significado. El mormonismo se centra en el hombre, donde Jesús te ayuda a ser digno. Pero el verdadero evangelio dice, no, Jesús murió para salvar a los indignos con su sangre. Y eso comenzó a hablar al corazón de Carrie.
Cuando ella empezó a leer la Biblia por sí misma, realmente comenzó a notar discrepancias entre lo que le habían enseñado y lo que la Biblia realmente dice. Y luego, un día realmente se arriesgó a visitar una iglesia cristiana. Era una iglesia de la vieja escuela y comenzaron a cantar un himno tradicional. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre. No mi currículum religioso, no mis obras en el templo, no mi capacidad de seguir cada regla, nada más que la sangre de Jesús. Y por primera vez Terry empezó a ver que la salvación no se trata de lo que yo hago para Dios. Se trata de lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz. Mira esto. Tomé la Biblia con la intención de encontrar doctrina mormona en ella. Mientras leía el libro de Juan, leía estas palabras que decían: cree y serás salvo. Cree y serás salvo. Y pensé, bueno, eso no está bien. Tienes que tener fe, arrepentimiento, bautismo y todas esas cosas para ser salvo. No puedes simplemente creer en algo así. Eso es realmente demasiado sencillo. Y esa fue la primera vez en mi vida que siquiera contemplé la idea de que la fe pudiera llevar a la salvación. Eso me puso bastante inquieta y nerviosa. Me dio miedo porque pensé, eso no puede estar bien. ¿Es tan contradictorio a lo que me han enseñado? O la iglesia se equivoca o la Biblia está equivocada. Si creemos en ella, ¿cómo puedo reconciliar las diferencias? Eso era lo que escribía en la parte de atrás de mi diario. Yo era muy escéptica. Y sentía que podría estar haciendo algo malo al ir a otra iglesia, honestamente, y eso me hacía sentir un poco incómoda. Todo simplemente parecía estar mal. Un tipo se levanta con una guitarra, empieza a tocar y pensé, oh, genial, esta es una de esas iglesias de rock and roll. Y luego nos pidieron que nos pusiéramos de pie y cantáramos, y estábamos cantando algo sobre la sangre de Jesús y la cruz. Nada me puede dar perdón del pecado excepto la sangre de Jesús. Nos enseñaron que no adoramos a Jesús, sino a Dios. Oramos en su nombre, pero no lo adoramos a Él. Y esta canción trataba completamente sobre adorar a Jesús. Y algo sobre decir las palabras Jesús, la cruz y la sangre. De repente, sin previo aviso, empecé a sollozar, llorando sin razón aparente. Nunca he sido una persona emocional. Probablemente compartía mi testimonio cada 2 meses, pero nunca fui de esas personas que se levantaban y lloraban. No soy así, no expreso emociones en público. Estaba allí de pie en esta iglesia apóstata que no tiene el evangelio completo y estoy sollozando por esta canción que estoy cantando. Y quiero decir, no era solo una lagrimita, era yo llorando a mares y no tengo idea de por qué. El mensaje de la canción era básicamente que la sangre de Jesús te ha perdonado. Jesús murió en la cruz para que pudieras vivir de nuevo, pero no puede ser que eso te perdona tus pecados. Como que todavía tienes que ganarte todas estas cosas y hacer todo eso. La canción Nada más que la sangre de Jesús fue tan poderosa porque el mensaje era: todo esto ya está terminado, Él ya pagó el precio total, y supongo que hubo algo que le habló directamente a mi espíritu y realmente resonó, que tal vez hay algo importante que me he estado perdiendo todo el tiempo. Iglesia, ese es el evangelio. ¿Qué puede limpiar mi pecado? Nada más que la sangre de Jesús, amén. Por eso, dale una alabanza. Por eso siempre debes volver al Jesús de la Biblia real. Si tienes un Jesús diferente, pierdes las buenas noticias. Entonces, ¿quién es el verdadero Jesús? Escucha a Colosenses. Nos dice exactamente quién es Jesús. Este es un credo que la iglesia primitiva leía en voz alta en sus servicios de adoración. Regresemos 2000 años. Leámoslo juntos en voz alta. ¿Listos? Con voz fuerte y clara. Aquí vamos. El Hijo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Todas las cosas han sido creadas por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. ¿Qué escuchaste? Jesús no es un ser creado. Él es el creador eterno antes que cualquier otra cosa. Él creó todo lo que ves y todo lo que no ves. Ahora mismo Él sostiene todas las cosas del universo en su mano como Dios. Eso incluye tu vida, tu aliento, tu salvación, tu alma.
y Él es uno con el Padre. Dios se complació, dice Colosenses, en hacer que toda su plenitud habitara en Jesús. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, léelo conmigo, haciendo la paz mediante su sangre derramada en la cruz. Amigos, Jesús no es simplemente un profeta. Él no es un ejemplo moral, ni un hermano mayor, ni un peldaño en el camino hacia tu divinidad. La plenitud del Padre habita en Jesús. Así que el verdadero Jesús no es solo una ayuda para volverte digno. La Biblia dice que Él hizo la paz mediante su sangre derramada en la cruz por ti. Y eso significa que la paz no viene a través de tu desempeño religioso ni de tus esfuerzos. La paz con Dios solo viene a través de la preciosa y santa sangre de Jesús, el Hijo de Dios sin pecado. Por eso la gracia es asombrosa. No te la mereces, no puedes ganártela. Solo puedes recibirla gratis. Por eso Pablo declara en Efesios 2, nuestro versículo ancla. Leámoslo juntos. Aquí está. ¿Salvo por qué? Más fuerte. Has sido salvado, ¿por qué? Por la fe. Tienes que creerlo. Esto no viene de ustedes mismos. ¿Es qué? El regalo de Dios. No es por tus obras. Así que nadie puede presumir de ello. No es por reglas y rituales. Eres salvo por gracia, mediante la fe en Cristo solamente. Tito 3 dice, ¿por qué nos salvó? Él nos salvó. No por las cosas justas que hayamos hecho, sino por su misericordia. Ese es el Evangelio. Jesús y nada más. Gracia y nada más. La cruz, nada más. Ahora, ¿qué pasa con las buenas obras? Las buenas obras importan, por supuesto. La obediencia importa, sí, la santidad importa, la iglesia importa, pero esas cosas simplemente no te salvan. Son el fruto de tu salvación, no la raíz de ella. La raíz es la misericordia, la raíz es la gracia, la raíz es la obra terminada de Jesucristo. Y esa verdad comenzó a echar raíces en la vida de Carrie. Ella empezó a leer la Biblia por sí misma, lo cual, a propósito, es la mejor forma, si tienes un amigo mormón, de construir un puente. Pídeles que abran la Biblia, lean los evangelios por sí mismos y luego pregúntales, si solo leyeras esto, sin comentarios de la iglesia, ¿te parece que concluirías lo mismo que el libro de Mormón? Eso fue lo que hizo Carrie. Ella comenzó a leer la Biblia por sí misma y descubrió que el Jesús bíblico era más grande que el que le habían enseñado. El evangelio es más hermoso de lo que ella había soñado. Y al estudiarlo, notó discrepancias serias, de hecho, en el libro de Mormón. Los comparó uno al lado del otro e incluso notó grandes secciones que parecían haber sido copiadas de la versión King James de 1611. Y eso encendió señales de alerta. Ella pensó, ¿esto es plagio? ¿Por qué un supuesto registro antiguo, escrito en egipcio antiguo, miles de años antes de Jesús, contendría secciones que suenan como una Biblia King James de 1611? Por eso la autoridad importa, amigos. Cuando la Biblia es tu autoridad final, expone lo que es falso. No para avergonzarte, no para aplastarte, sino para guiarte al verdadero Jesús. Así que simplemente continué, ya sabes, durante los siguientes meses leyendo la Biblia. Y cada vez que tenía una pregunta, la escribía. Realmente no estaba llegando a ninguna conclusión. Simplemente iba anotando, el libro de Mormón dice esto, o la Biblia dice esto, o ¿qué pasa con esto? Joseph Smith afirmó que Dios fue un hombre. ¿Cómo puede ser omnipotente e inmutable si fue un simple mortal? Mateo 22:30 dice que ni nos casamos ni nos dan en casamiento en el cielo, pero a nosotros nos enseñaron que si eres soltero en esta vida, entonces tendrás la oportunidad de casarte en la próxima vida, si es que vives con fidelidad. El libro de Mormón dice que Dios expiará los pecados del mundo, pero como mormones no consideramos a Jesús como Dios. Entonces, ¿cómo se reconcilia eso? ¿Y cómo podría Jesús ser Dios si es el Hijo literal de Dios? Si fuera así, seríamos una religión politeísta. Dije, necesito saber cómo refutan los cristianos el libro de Mormón y cómo refutaron la iglesia. De alguna manera ya había refutado el templo en mi propia mente, pero si el libro de Mormón cae, todo lo demás también cae. Así que pensé, está bien, ¿cómo prueban que el libro de Mormón no es verdadero? Y esa fue la primera vez que realmente entré a Google y busqué información que podría considerarse antimormona. Realmente fue muy, muy difícil para mí hacer esa primera búsqueda en Google. Literalmente estaba temblando porque
Para mí era un pecado buscar cualquier cosa que no fuera doctrina oficial de la iglesia en el sitio web. Necesitaba saber cuál era la verdad. Y me tomó 5 minutos. Me tomó 5 minutos convencerme de que el libro de Mormón no era verdadero. Comparaciones lado a lado de diversas cosas. Lo primero que me impactó profundamente fueron las serias acusaciones de plagio. Tenía aquí este es el libro de Mormón. Aquí están las comparaciones lado a lado. Pude darme cuenta de que eran exactamente iguales. Algunas palabras se cambiaron en diferentes partes, pero el mensaje general era idéntico. Y no se trataba solo de un pasaje. Era pasaje tras pasaje tras pasaje que se había tomado de este libro y de aquel libro. Y cuando lo ves en blanco y negro justo frente a ti, pienso, sí, es claro que eso fue copiado. No podía negarlo. En ese momento como que yo sabía que la iglesia no era verdadera. Como tu pastor que te ama, ¿puedo decirte algo importante? Las preguntas nunca son enemigas de la fe. La verdad no le teme a las preguntas. Si lo que crees es realmente cierto, no tienes que tener miedo de examinarlo a la luz de las Escrituras. Por eso no le decimos a la gente que apague su cerebro cuando viene a la iglesia. En Liquid Church no decimos, ¿sientes eso en el corazón? Jamás diría eso. ¿Me han oído decir en 25 años, confíen en mí porque soy el pastor? Hazme preguntas, ¿de dónde sacaste eso? Muchos de ustedes lo hacen, por cierto, y yo les digo, abran la palabra de Dios. Deben probar todo espíritu y contrastar enseñanzas con la palabra de Dios. La Biblia no es solo una autoridad más, es la autoridad final. El Evangelio no solo expone la religión falsa, también libera a los cautivos, libres de la lucha constante, libres del miedo, libres de la vergüenza, libres de la presión constante de intentar ser perfectos. Lo verán hoy con Carrie. No es solo que ella dejara el mormonismo. Toda su familia aprende a adorar a Jesús en libertad. Libres para descansar en la obra de Cristo en la cruz. Sin más corre religioso. No más miedo. ¿He hecho lo suficiente? ¿Dado lo suficiente? Es simplemente el gozo de la gracia y de saber que Jesús lo ha hecho todo por ti. Mira esto. Esta es la primera vez en nuestra vida que hemos tenido la oportunidad de elegir una iglesia. Y fue realmente aterrador. Es un poco como en Utah, no hay una iglesia en casi cada esquina en Georgia. Una de las cosas en las que me fijo es si están enseñando desde la Biblia. He tenido suficiente de las interpretaciones humanas y de poner su propia perspectiva en las cosas. No quiero que alguien resuma la Biblia. Quiero que lean las palabras que realmente dice la Biblia. Así que si están ahí arriba y solo dan una sinopsis, o tal vez cuentan grandes historias, pero si no están leyendo palabras reales de la Biblia, entonces no quiero estar ahí porque ya me han engañado antes y no quiero volver a ser engañada. No, después de visitar muchas iglesias diferentes, finalmente nos establecimos en una iglesia que fue nuestra familia. Hace cerca de un año formamos un grupo pequeño. La iglesia nos animó. Así que formamos un grupo de cena, comemos y hacemos un estudio bíblico. Me encanta que Dios traiga a estas personas a mi vida para aprender mutuamente y apoyarnos. He podido compartir mi historia. No es mi justicia, dignidad o santidad, sino la de Jesús, su santidad y su justicia. Él me está impartiendo eso a mí personalmente. No se trata de que yo haga las cosas bien. Es Él envolviéndome por completo con su santidad, su infinita justicia y su perfección. Jesús lo ha hecho. Él pagó el precio. Su preciosa sangre ha quitado todos mis pecados y me ha hecho libre. Y no necesito hacer nada más que regocijarme en todo lo que Él ha hecho por mí. Toda esa pesada carga de buscar la perfección y de tener que hacer siempre mucho más, esforzarme más, ser mejor y todas esas cosas, simplemente se ha ido de mi vida. Y ahí está Jesús y Él es realmente todo lo que necesitas. Qué hermoso, alaba a Dios por lo que hace hoy. Esta es una historia hermosa. Mira, eso es lo que hace la gracia. La gracia no te vuelve perezoso, la gracia te lleva a adorar. No te vuelve descuidado, te hace agradecido. Esto no te aleja de la santidad. La gracia te da un nuevo corazón con nuevos deseos de ser realmente como Jesús.
Para terminar, puedo hablarle a 3 grupos. Primero, a los cristianos. Y te pregunto, o incluso a los mormones que nos ven, ¿conoces al verdadero Jesús? No te engañe un lenguaje que suena cristiano. No todos los que en la política, en internet o en las noticias locales, no todos los que nombran a Jesús predican al de la Biblia. Lee y conoce tu Biblia para hallar al Cristo real, Dios, Salvador crucificado, Señor resucitado y Rey que viene. Amén. Segundo, si tienen amigos, colegas o vecinos mormones, no se burlen, ámenlos. No los traten como un proyecto por arreglar. Escúchalos bien, ama, haz buenas preguntas y sobre todo lean la Biblia juntos. Guíalos con gentileza hacia Jesús, que salva por gracia. Dirán, es demasiado bueno para ser verdad. Por eso se llama el Evangelio. Buenas noticias. Tercero, para quien esté agotado de la religión o herido por la iglesia. Quizás no seas mormón, pero sabes qué es vivir bajo la presión de no ser suficiente. Nunca sentirte suficiente digno ni lo bastante espiritual. Amigos, el Evangelio realmente son buenas noticias. No necesitas ser miembro de una iglesia para ser salvo, para tener una relación. No necesitas primero arreglar tu vida y luego empezar a escalar hacia el cielo. Solo necesitas la sangre de Jesucristo. Porque Dios no salva a las personas que se hacen dignas por sí mismas. Jesús salva a pecadores como yo, que saben que no son dignos, pero confían en Él completamente. Amén. Así que deja de esforzarte. Deja de fingir. Quítate la máscara. Deja la hoja de higuera y de intentar demostrarle algo a Dios. Ven a Jesús resucitado, quien dijo en la cruz, todo está terminado. Está pagado por completo. Cree en el Evangelio puro. Pon tu fe solo en Cristo y disfrútalo para siempre, ¿sí? ¿Inclinarías tu cabeza conmigo? Padre, simplemente te damos gracias por el verdadero Jesús y la libertad en este lugar. Señor, te damos gracias y confesamos, Señor, ninguno de nosotros es salvo por sus obras o nuestra religión. Es como si nuestras mejores obras fueran trapos sucios delante de ti. Somos salvos solo por la gracia, solo por la fe y solo por Jesucristo. Mientras oramos, si estás aquí hoy y estás cansado de esforzarte, cansado de fingir, puedes venir a Jesús ahora mismo. Quizás eres mormón y estás viendo en línea. Este es un momento para poner tu fe solo en Cristo, justo donde estás. Voy a invitar a aquellos que quieran a invitar a Cristo a su corazón. Simplemente ore en voz alta conmigo. Puedes decir simplemente, Jesús, sé que soy un pecador, pero creo que me amas y creo que moriste por mis pecados y resucitaste. Hoy me aparto de mi pecado y confío en ti para que me salves, no por mis obras, sino por tu sangre. Hazme nuevo. Sé mi Salvador y Señor de mi vida para siempre. Oro por ti ahora. Señor, gracias porque tu palabra promete que quien invoque el nombre del Señor será salvo. Danos hoy un espíritu veraz, compasión por los mormones y el valor para llevarlos al verdadero Jesús. Oramos esto en tu poderoso nombre. Y todos dicen amén. Gracias por ver el canal de YouTube de Liquid en español. Ahora no queremos que te detengas aquí, sino que quiero invitarte a que seas parte de nuestra comunidad en línea. Suscríbete a este canal para que no te pierdas ni un solo video o transmisión en vivo. También te invitamos a visitarnos en persona. Ofrecemos servicios de Liquid en español en Nueva Jersey. Solo tienes que visitar a liquidchurch.com/visit para obtener más información. Gracias por vernos y que Dios te bendiga.